Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy otra vez, por cuarta vez, con Izan Martínez, consultor de SIA, que perteneciente al grupo Indra, una de las empresas más punteras a nivel nacional de España. En la masterclass de hoy, pues vamos a resolver un CTF y hablaremos de Metasploit, ¿verdad, Izan? Correcto. En la Sí. clase, pues nada, veremos un poquito por encima la explotación de sistemas, estas más orientados a un CTF, en este caso MetaExploitable 2. Y bueno, veremos cómo explotarlo de forma manual y luego ya cómo automatizarlo con Python. Mm. Tanto esta clase como las que hemos tenido anteriormente, que hayáis podido ver, espero que algunos hayáis repetido. Están enfocadas al máster de ciberseguridad de aquí de la Escuela Internacional, del European Business School, y a nuestro máster de ciberseguridad, que es el que tenemos figuras como Sergio Padilla, Pablo González, tenemos también CISO de Mediaset, que serán profesores titulares de dicho máster, que tenéis la web para cualquier tipo de información por si queréis inscribiros, todavía quedan algunas plazas. Y con esto, pues, Izan, todo tuyo. Vale, pues nada, si queréis os comento un poquito por encima, bueno, aparte de lo que he mencionado, pues vamos, antes de empezar, básicamente pondremos una base a lo que entendemos nosotros por vulnerabilidad, dentro de la fase de explotación, pues cómo se desarrolla o qué suele encontrarse y los diferentes tipos de explotación. Ya la segunda parte de la clase nos centraremos más en Metasploit, que es un framework que nos permite, pues bueno, realizar multitud de tareas relacionadas con explotación, reconocimiento, etcétera, y veremos cómo implementar el uso de Metasploit con Python. Así que nada, comparto y nos ponemos a ello. A ver. Un segundo. Vale. Se debería estar viendo la presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, pues nada. Aquí tenemos la portada, explotación de sistemas y el subtítulo, pues automatizando la explotación de vulnerabilidades en sistemas. Lo que ya he mencionado antes, lo que se va a ver, la primera parte de la clase será pues, bueno, una noción básica de la explotación en sistemas y la segunda pues veremos el framework de Metasploit. Vale, ¿qué definimos nosotros como una vulnerabilidad o qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad básicamente es una debilidad o un defecto en un sistema, aplicación web, servidor, etcétera, que bueno, se puede explotar para comprometer los tres valores esenciales de la seguridad, que es la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información que estos sistemas utilizan. En otras palabras, básicamente, es una brecha de seguridad que podemos aprovechar, bueno, se puede aprovechar por un atacante para obtener acceso de forma no autorizada, robar información, causar daños o Izan, interrumpir. Sí, dime. perdona que te corte. La pantalla no se está compartiendo ahora mismo. ¿No? No, ¿Ahora? ahora sí. Vale. Pues nada, como iba diciendo, es un fallo que permite a un atacante explotar una brecha para realizar distintas acciones, principalmente malintencionadas. Cabe destacar que bueno, las vulnerabilidades son un riesgo constante que nosotros encontramos en la seguridad todos los días y pueden aparecer en cualquier momento. O sea, puede subirse una rama de desarrollo de una aplicación y que contenga un fallo desarrollado por un programador y, bueno, ayer no estaba y hoy sí que está. Así que es algo que evoluciona, que aparecen todos los días. Dentro de la vulnerabilidad, y bueno, lo que nosotros realizamos para aprovecharnos del fallo se conoce como explotación. La fase de explotación se conoce como la etapa donde el auditor intenta explotar.
la vulnerabilidad encontrada en el sistema para determinar el alcance y la gravedad de las mismas. Esto se refiere a que básicamente, bueno, si nosotros tenemos permiso dentro de una auditoría para explotar una vulnerabilidad, pues con la explotación ya conocemos qué daños puede ocasionar la vulnerabilidad al sistema que estamos auditando, ya sea una denegación de servicios, ejecución remota de comandos, etcétera. Esta fase se lleva a cabo después de la fase de enumeración, escaneo y reconocimiento, lo que hemos estado viendo en las clases previas. Básicamente aquí tenemos el ciclo de lo que viene siendo una auditoría. Pre-engagement interaction, pues bueno, lo que solemos realizar con el cliente, definir un alcance, qué pruebas se van a realizar, de qué tipo son las pruebas, etcétera. Reconocimiento y OSINT, modelado de amenaza e identificación de vulnerabilidades. La explotación, que es donde nos encontramos hoy, pues explotación, análisis y recomendaciones para el cliente o la empresa y pasamos a reporting. Dentro de la explotación, pues bueno, encontramos herramientas que nos ayudan a identificar vulnerabilidades, como puede ser el framework de Metasploit, ExploitDB, que también es de Rapid7 o de Open Security, si no me equivoco, una de esas dos, Burp Suite, etcétera. Una vez que hemos explotado el sistema, pues bueno, el siguiente paso será intentar escalar los privilegios para obtener acceso a los recursos. ¿Esto qué significa? Pues bueno, nosotros podemos explotar una vulnerabilidad que esté alojada o esté presente en un servicio web y al explotarla tengamos acceso al sistema, pero como el usuario que arranca el proceso del servicio del software web. A lo mejor no somos root o el usuario administrador. De ahí viene la fase de escaladas de privilegios. Dentro de la explotación, pues bueno, se comprenden dos tipos de explotación, la explotación manual y la explotación automática. La explotación manual y la explotación automática son dos enfoques totalmente distintos que solemos llevar a cabo en las pruebas de pentesting. La explotación manual, pues bueno, implica el uso de herramientas, sí, pero también técnicas manuales. Sobre todo se centra mucho en seguir una metodología y realizar pruebas profundas que a lo mejor una herramienta automática, una herramienta que se queda a lo mejor en la superficie no pueda encontrar. La explotación automática, pues bueno, utiliza herramientas de escaneo de explotación automática, cosa que yo no recomiendo, sobre todo en la explotación automática, se le lanza una herramienta y que automáticamente explote la vulnerabilidad. No sabemos lo que puede ocurrir por el lado del servidor o del cliente, con lo cual no es muy recomendado, la verdad, solo si tenemos conciencia de lo que va a pasar o estamos en un entorno controlado, etcétera. Y bueno, hay que tener bastantes consideraciones si nos decantamos por este tipo de explotación. ¿Vale? Qué es Metasploit y bueno, cómo lo vemos ya con Python. Antes de nada, Metasploit. Metasploit es una herramienta, una suite de herramientas o un framework desarrollada por Rapid7 que tiene como objetivo, pues, ahí pone enriquecer y agilizar el proceso de explotación, y es verdad, pero también nos ayuda mucho a, por ejemplo, seguir una metodología o por ejemplo, no queremos o no conocemos bien el servicio con el que estamos tratando, pues a lo mejor Metasploit no nos puede ayudar más. Si necesitamos un módulo, una herramienta para listar carpetas SMB, pues bueno, Metasploit tiene. Si no conocemos herramientas per se, etcétera. No es recomendado utilizar Metasploit si no tenemos unos conocimientos previos, obviamente, pero bueno, la herramienta está a nuestra disposición. El objetivo principal de Metasploit, pues como bien he dicho, es proporcionar a los pentesters una plataforma para realizar auditoría, bueno, probar la seguridad en los sistemas y descubrir vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por otro tipo de personas, en este caso los atacantes. ¿Qué define a Metasploit? Pues bueno, flexibilidad y facilidad de uso. Sí que es cierto que tiene una gran capacidad para realizar pruebas de pentesting, pero también cuenta con una gran cantidad de módulos y exploits, sobre todo exploits, que se actualizan regularmente. Se va actualizando la base de datos de Metasploit y bueno, pues nos permite pues, encontrar vulnerabilidades en distintos tipos de sistemas. Pueden ser Android, Apple, Linux, Windows, sistemas, dispositivos IoT, etcétera.
Dentro de Metasploit se encuentran los módulos, que es básicamente los elementos, bueno, la esencia vital de Metasploit. Aquí tenemos los módulos, son principalmente 5 y bueno, depende del módulo, bueno, depende de nuestro propósito, de lo que queramos realizar, va a existir un módulo. Y este módulo va a realizar unas acciones que van a alimentar el propósito que tengamos. Pues, por ejemplo, los módulos de tipo exploit, pues ejecutar una secuencia de comandos ya predefinida para atacar una vulnerabilidad específica que nosotros hayamos encontrado previamente en un sistema. Los módulos de tipo auxiliar no ejecutan nada, no ejecutan un payload. Se pueden realizar acciones arbitrarias que pueden o que pueden no estar directamente relacionadas con la explotación. Por ejemplo, uno de los ejemplos de módulos auxiliares serían los escáneres, los fuzzers, los ataques de negación de servicio, etcétera. Luego tenemos 3 módulos más, el módulo de postexplotación, que nos permite recopilar más información y obtener un acceso más allá del usuario base, el usuario plano que hemos obtenido al explotar la vulnerabilidad. Los payloads, que es el código que se va a ejecutar una vez hayamos explotado la vulnerabilidad. Esto puede ser, por ejemplo, una reverse shell. Y generador NOP, principalmente es un generador que produce una serie de bytes aleatorios que sirven para eludir la firma estándar pues, de IDS, antivirus, etcétera. Vale. Antes de pasar a la parte de Python, vamos a ver cómo está montado el sistema de hoy o la estructura de hoy. Vale. ¿Veis el Kali? Sí, se ve. Vale. Pues este se va a ver chiquitito, no tiene las Kali REST y además es por consola, en plan no tiene interfaz gráfica, pero bueno, tenemos aquí Metasploitable 2, que es de Rapid7, de la gente de Metasploit Framework, y bueno, es de lo más sencillo, de lo más básico que hay en cuanto a entornos controlados que presentan vulnerabilidades, etcétera, pero bueno, para el día de hoy aprender a cómo explotar vulnerabilidades con Metasploit nos sirve. Yo estoy logado y lo que he hecho es ver la IP que tiene el sistema, pero bueno, si os acordáis, una de las clases vimos el escáner ping, que le pasas un rango de red y va pingueando las direcciones IP a ver si están vivas. Pues, por ejemplo, si no conociéramos la IP, con eso podríamos descubrir que la IP es la 36176. Esto lo podéis descargar si ponéis Metasploitable 2. La página que sale de SourceForge, si no me equivoco, aquí. Ponéis aquí SourceForge, Metasploitable 2 y os baja está en formato VMware, ¿vale? Es una máquina de VMware. Pero bueno, os baja un zip y ya lo podéis lo metéis en VMware y ya os arranca la máquina. El primer ejemplo está de aquí. Os lo bajáis y nada, lo descomprimís y lo añadís. Voy a comprobar que tengo visibilidad, efectivamente. Y vale, antes de empezar con el código y con Python, aquí ya está haciendo pruebas. Vale, antes de nada, bueno, la primera, vamos a realizar un reconocimiento a priori de los puertos que tiene abiertos Metasploitable 2. Pues sudo nmap -ss. Voy a poner aquí todos los puertos, en plan, suelo utilizar los top por 500, en plan los 500 puertos más comunes o más utilizados, pero aquí sí que nos renta escanear todos los puertos, porque hay puertos que se pasan o no están dentro de ese listado. -n para no realizar una resolución DNS, -pn para no realizar, bueno, para asumir que el host está vivo. Y nada, 192, 168, 36, 176.
triple V para el verbose a tope, para que nos saque los puertos según los va encontrando, y menos OG para guardar los puertos en formato grepeable. Vale, aquí he encontrado un montón y ahora yo los puertos los tengo en este fichero. Con una función que está definida a nivel de shell, cortesía de nuestro amigo Savitar o Marcelo Vázquez, le pasamos el fichero, le damos extract ports y lo que hace automáticamente es copiarnos, mejor dicho, los puertos en el clipboard. Después vendría la segunda fase del escaneo, que sería esta. Uy, por aquí me he colado. Aquí va -P seguido de todos los puertos. Esto fuera. SCV para realizar un escaneo de las versiones y software que utilizan, que están alojados en los puertos, y nada, la dirección IP. Bueno, un triple verbose. Aquí. Me he colado. Sí. Vale, y ahora empiezo a escanearlo. Básicamente vamos a explotar 4 vulnerabilidades. Una es bueno, lo vamos a ir viendo. Una es el user map script bueno, una es el user map. Otra es una versión de FTP vulnerable de VSFTPT. Otra es una vulnerabilidad que existe en el protocolo SMB, bueno, cómo está montada la máquina, que tenemos permiso de escritura y de ahí podemos generar una consola o acceso al sistema por IRC y por el servicio DICT. En realidad son 5. Vamos a esperar a que termine el escaneo y vemos qué hay en cada puerto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale, veo que no. Que son unos cuantos puertos. Son 30. Bueno, si alguien está haciendo la clase al momento, pues si quiere instalando la dependencia o la librería de Python, es py metasploit 3. Así. Y os la instala, que es la que vamos a utilizar hoy. A ver si termina esto. Vale, ahora está tirando script de NSE, que es bueno, el lenguaje entre comillas, de Nmap, y está tirando automáticamente script a los puertos más como en este caso ha tirado al puerto LFTP, le ha mandado un comando. Bueno, ahora ya está, ya terminado. Vale. Tenemos aquí el puerto 21 con VSFTPD versión 2.3.4, que si ponemos aquí Search Exploit, así, vemos que tiene un exploit disponible dentro de Metasploit con este ID. Aquí, con lo cual ya sabemos que hay un exploit disponible dentro de Metasploit. ¿Vale?
Nos dice que el login anónimo está activado. El puerto 22, que es el SSH, con la versión de SSH, nada. Y aquí, pues bueno, nos saca un listado de puertos. Este también sería otro punto de entrada mediante el protocolo RPC. Podemos listar sin privilegios las carpetas montadas o compartidas en el sistema. Vemos aquí NFS, Monde, etcétera. SMB, el 139.445, 512, 513. De aquí vemos el test306 MySQL con esta versión. Postgres, el 3632, que va a ser uno de los protocolos, uno de los puertos por donde vamos a entrar o vamos a explotar. El 5900, que es un VNC. Un Real IRC, este va a ser otro método de acceso a la máquina. El 667 y el 6697 está disponible en ambos. Y bueno, tenemos más puertos. Los que nos interesan hoy son el de VSFTD, SFTPD, el de IRC, el de DIST, que es el puerto, tiene que estar por aquí, uno de los últimos. A ver, bueno, ya le mencioné, el 3632. Y por SMB vamos a realizar también hay un exploit disponible. Así que nada, nos ponemos a ello. Nos metemos dentro del framework de Metasploit. Vale. Y carga. Estamos dentro. Le damos help. Pues nos va a sacar el típico man, la típica ayuda. Súper útil. Sobre todo yo lo utilizo en algunas auditorías de BNMAP. O sea, básicamente, si no queremos ir o teniendo un seguimiento de los archivos, de los escaneos, bueno, del archivo que se genera después de escanear los puertos con Nmap, tenemos de BNMAP dentro de Metasploit, que lo que básicamente lo va guardando dentro de una base de datos. Podéis crear proyectos, dentro de los proyectos están los hosts y dentro de los hosts están los servicios, los puertos, se guarda la dirección IP con el puerto, la versión que se ejecuta dentro de ese puerto, etcétera. Está bastante guay. Pero bueno, aquí lo que nos interesa hoy son los módulos de exploit y de payload. Teniendo en cuenta el puerto que hemos visto, el 3632, que tenía Dixt CC, hay un exploit específicamente para esa versión que está ejecutando la Metaexploitable, que es este de aquí. Unix misc Dixt CC /exec. Automáticamente nos configura un payload, que es este de aquí, cmd unix reverse bash, pero si ponemos show payloads, nos lista los payloads disponibles para el exploit. El que elige está bien, o sea, es compatible luego para explotarlo, recibimos la conexión, y con show options nos sacan las opciones del exploit, tanto del exploit como del payload. Del payload se configura automáticamente a nuestra dirección IP y el puerto 4444. Yo le voy a poner el puerto 4445 por si hay algún conflicto. Y nada, la IP, el setter host, es el IP del Metasploitable, que es la 176. Y nada, este exploit es súper sencillo de configurar. Le damos a run o exploit y este me lo ha echado para atrás. Este puerto posiblemente esté o en uso o... Voy a poner este. No. Esto me ha pasado antes. Cambiando el puerto se solucionó. Mm, mm, mm. También la IP. Teleport. 176, 36, 32. A ver. No. Mm. Voy a ver si... Cuando sale esto,
Pues estoy intentando hacer la conexión reversa con Bash. A lo mejor con Bash no puede. A ver qué payload hay. Vamos a coger reverse. Vamos a coger el genérico. Use set payload. Así, suboptions. Exploit. A ver. Vale, lo completa, pero no. Vale. Vale, ahora. Con la reverse sí que ha ido. Esto es probar diferentes payloads. Sí que es cierto que cuando va a explotar algo que no suele ser muy fiable, pues lo suyo es probar tanto con conexiones reverse como conexiones bin. Bin directa, de tú te conectas a la máquina y reverse por la máquina se conecta a ti. Aquí ya tendríamos una shell y habríamos explotado el proceso de dict y tendremos acceso al equipo. Por ejemplo, cat etc paso wd. Vale. Pues hasta aquí alguna pregunta. Los siguientes pruebas van a ser similares, pero bueno, vamos a ver cómo esto se traduciría a código, o en este caso con Python. Vale, a salir de aquí. Ahora se me cierran las sesiones y pasamos a la presentación y os enseño la librería. Vale. ¿Ve la presentación? Sí. Vale. Pues nada, la librería de Metasploit 3 es una librería que básicamente hace de API, nos conecta con el servidor que levantamos de Metasploit y el código, bueno, se comunican entre ellos para que nosotros no tengamos que estar escribiendo por consola. Al final hace más o menos lo mismo, pero si tenemos tareas que queremos automatizar o una explotación que estamos tirando de ella y queremos acceder constantemente sin tener que dejar una puerta trasera, etcétera, pues bueno, podemos tirar de Python. Es una librería que no está oficialmente soportada por Rapid7, o sea, si os dais cuenta a la derecha tenéis la captura del repo de GitHub y la última actualización fue el año pasado, se hizo un commit en febrero de 2022, pero bueno, sigue funcionando, funciona bien, es sencilla de usar. Sí que es cierto que tiene algunos módulos unos métodos un poco raros, pero bueno, sigue la misma metodología de Metasploit, de configurar el payload, configurar el exploit, configurar los parámetros y luego ya lanzarlo y ver el resultado. Se puede hacer, hay diferentes formas de establecer la conexión, pero bueno. Aquí vemos cómo levantar el servicio de RPC de Metasploit, que es lo que va a permitir a la librería comunicarse con Metasploit para luego hacer las acciones mediante el framework. Accediendo al framework de Metasploit, pues ponemos load msgrpc pass igual y la contraseña que le queremos poner. Con eso ya se levanta en el puerto 5552 y está disponible para usar con Python. Aquí tenemos cómo se establece la conexión o cómo se crea el cliente. Importamos la librería y le pasamos la contraseña y el puerto. Vale. Dentro de Metasploit, de la librería, perdón, existen también módulos que se asemejan mucho a los módulos de Metasploit
Y bueno, aquí tenemos los módulos que tiene. Pues auth administra la autenticación, console la interacción con las shells, el core pues el núcleo de Metasploit, DB para las conexiones a base de datos, módulos para la interacción y la configuración de los módulos, los plugins para los plugins. Como bien su nombre indica, las sesiones para la interacción de Metasploit con las sesiones de Meterpreter, que van aparte de la shell que cree Metasploit. Meterpreter es una shell vitaminada que nos ofrece un montón de módulos y de opciones de plugins que están muy por encima de una shell normal, pero suele ser también más detectable y más difícil de meter en un sistema sin que salte Defender o el antivirus que haya en el sistema. ¿Vale? Aquí, bueno, si ponemos, al haber creado el cliente, aquí tenemos la variable cliente, con .modules.exploits, tenemos, pues nos lista de los módulos, elegimos exploit y nos lista todos los exploits que hay disponibles. Si queremos crear un objeto de un exploit, pues bueno, exploit clients.module.use, exploit para especificar que vamos a utilizar va a ser de la categoría de exploit y le pasamos el nombre del exploit. Aquí tenemos una de las vulnerabilidades que vamos a explotar hoy. Después, si hay más métodos, no vamos a ver todos porque son bastantes, pero que hay más métodos que, por ejemplo, exploit.description pues sacaría la descripción del exploit. Y hay más métodos que, por ejemplo, nos muestran los payloads disponibles, las opciones del payload, las opciones del exploit, etcétera. Así que vale, lo dejo de compartir la presentación y vemos cómo hacer esto. Vale, pues yo voy a crear aquí un script y lo voy a llamar msf-dict.py y bueno, vamos a empezar importando la librería. Importamos librería from pmetasploit3.msfrpc import y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todavía no ha arrancado el servicio. msf console arranca. Nada, load msgrpc, si no me equivoco. msgrpc, efectivamente, pass igual, yo le voy a poner EIP. Vale, pues ya me ha creado Ah, he puesto pass y password, creo. O pass en mayúscula. Creo que es case sensitive. Porque automáticamente me ha puesto una contraseña. Vale. Load msgrpc pass igual a IP. Vale, efectivamente es case sensitive, hay que poner la P mayúscula. Tenemos el servicio levantado con el usuario, la contraseña en este caso es EIP. Vale, pues nada, estamos importando la librería y vamos a importar la librería de tiempo en Python Time. ¿Por qué es importante? Luego ya veremos por qué. Vamos a definir una variable que será connect rpc. Va a recibir una contraseña y el puerto, que suele ser fijo, estamos atentos, nos dice que lo ha levantado en el 55552. Vale, pues port 55552. Vale. Metemos dentro de un try un catch, un try un step. Nada, definimos la variable de cliente, que va a ser la variable que vamos a utilizar para conectarnos. msf rpc client y va a recibir la contraseña y el puerto, pues el puerto que hemos puesto arriba, que va a ser este de aquí. Devuelve el cliente, que el cliente va a obtener toda la información y va a ser el hombre en medio con el que vamos a realizar nosotros las conexiones a Metasploit y por defecto a la máquina, a la víctima. Except, return, pues
No. No queremos que devuelva nada. Luego lo podemos hacer con un if y pillar el error así. Vale. Pues aquí se puede hacer pues definiendo la IP de forma estática o lo podemos hacer de forma dinámica y metiéndolo por consola. Lo queremos meter por consola, pues IP address igual a input y nada, el mensaje que queramos poner introduce la IP de metaexploitable 2. La IP, la contraseña del servicio RPC, introduce la contraseña del servicio MSG RPC y el puerto, que por defecto aquí tenemos puesto en el método que va a ser el 555, pero a lo mejor lo podemos levantar en otro puerto distinto. De todas formas nos curamos en salud. Introduce el puerto donde se ejecuta el servicio MSG RPC. Vale. Y nada, restablecemos la conexión. Aquí vamos a poner obtenemos los datos para realizar la conexión. Realizamos la conexión. Client y con el método connect, password y port. Con nuestro método ahí definido. Me he comido el RPC. Vale, pues ya empezamos a controlar la conexión y a realizar si no se conecta, no se conecta, qué hace, qué no hace. If client is not known, o sea, si lo que se devuelve aquí, que en este caso va a ser o client o non, en este caso si no es non, o directamente podemos poner if client, pues nada, empezamos a definir esta variable. En este caso, definimos la variable exploit. Exploit va a ser, como hemos visto en la captura de la presentación, client.modules.use y aquí va a ir la categoría exploit y va a ser exploit barra unix barra misc de miscelánea barra dix tc barra exec. No he explicado por qué ocurre esto. Básicamente es una puerta trasera, o sea, es un servicio, es un programa, el de DixCC, es un servicio que hace básicamente que sea más fácil escalar trabajos de compilación pues, en sistemas que suelen ser como una granja de datos o sistemas muy, muy, muy grandes. El problema con este servicio es que un atacante pues, lo puede utilizar para ejecutar comandos en la máquina y bueno, o sea, por defecto pues sirve para ejecutar comandos, en plan explotándolo. Vale, hemos definido el exploit. Y nada, aquí podemos, por ejemplo, ver qué opciones tiene el exploit. Y todo está bien, vamos a ir lanzándolo. La IP, pues está de aquí. La contraseña, pues de IP. Y el puerto, este de aquí. Vale. Pero no ha creado bien el objeto, ha hecho la conexión bien. Y nos salen las opciones disponibles. No nos conviene en este caso, pues ajustar el rhost y report. Vale, pues sabiendo que hay que configurar esas opciones, ¿cómo se configura? Pues con exploit, como es un array, pillamos o es una lista, pillamos el atributo rhost y lo igualamos a la IP de la máquina. Y lo mismo para report. Este caso es el puerto del vulnerable. Vamos a poner, definimos los datos de la máquina víctima. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, vale. Vale, pues como hemos visto o sea, podemos ver los métodos que tiene disponible tanto el exploit y los payloads disponibles con exploit, run options y exploit target payloads. Esto es un método.
Estas dos cosas nos imprimen la información del exploit. ¿Ve? Aquí nos vemos los payloads disponibles y las opciones de cómo están ajustadas. Aquí vemos que ya lo hemos configurado bien. Está la IP y el puerto está aquí. Vale, esto lo comento. Vale, pues básicamente quedaría definir un payload. Pues payload igual a client.module.use. En este caso va a ser de categoría payload y el payload va a ser el que hemos puesto, cmd unix reverse. Ahora, al igual que el exploit, pues definimos las opciones del payload. En este caso va a ser el host, localhost y el port. Localhost, pues la dirección nuestra, en este caso es la mía, la 36128. Y el port es vamos a poner el 134. Vale. ¿Qué es el siguiente paso? Pues generar una consola y una shell, mantener una sesión con la shell. ¿Cómo se captura y se gestiona esto? Pues primero tenemos que definir un ID. Un ID de consola. ¿Cómo se pilla el ID? Pues client. Tiene un atributo que es consoles, un método que es consoles, console y el ID. Lo guardamos aquí, definimos la consola tal que así. Esto nos vale, lo podemos reutilizar y aquí le pasamos el console ID. Y nada, aquí ejecutamos ya el payload. Exploit.execute payload igual a payload. Hay exploits que, por ejemplo, no se puede definir un payload por defecto y no necesita que se le pase un payload por parámetro. Pero bueno. Ahora bien, ¿qué viene después? Habéis visto que cuando he lanzado el exploit ha tardado un pelín, ha tardado como 2 o 3 segundos en generar la sesión. Aquí nos renta esperar. Porque si intentamos ver el output demasiado rápido, no vamos a ver nada, porque el exploit no se ha completado. Pues nada, imprimimos esperando. Y con la librería de time, pues le decimos al programa que espere unos 10 segundos. Y después, pues nada, las sesiones que tenemos abiertas. En el caso de que no se abra una sesión, nos dará un error porque vamos a coger por ID la sesión, que suele ser, si lo ejecutamos bien, el ID 1. Si tenemos más consolas o la consola no se ha abierto porque no se ha ejecutado bien el exploit, no nos va a abrir ninguna sesión y nos va a devolver un error. Así que nada, primero vemos las sesiones que tenemos, en caso de que haya alguna o no haya ninguna, y nada, nos informamos a nosotros mismos de abriendo una consola con la sesión, suele ser la 1, la número 1, y definimos la consola, client.sessions.session, y como va a ser la 1, pues le pasamos el 1. Una vez que ya tenemos abierta la sesión y tenemos gestionada la consola, lo único que nos falta es una prueba de concepto, ejecutar código. Pues esto se hace súper fácil. Ya que tenemos el objeto de la shell, pues nada. Inyectamos el comando deseado, shell igual, bueno, shell.write y el comando que queramos, jugamai, id, o bueno, podemos hacer incluso, no sé, escalar privilegios. Y vemos el resultado, shell.read, que este método nos permite leer la información de una sesión. Por último, definimos el else, print, no se ha podido establecer la conexión con el servicio. Y nada, lo lanzamos. 16 EIP 55552. Me cola en algún lado. MSF console, Handle Boot, ID, console ID. Vale. CID, de console ID. Me lo he colado. Vale. Vale. Ha entrado dentro del
del if y está ejecutando. Vale, ha ejecutado ya el payload, estamos esperando los 10 segundos. Ahora nos tendría que salir la sesión, nos saca que el ID1 del tipo, por dónde se ha establecido, en qué puerto, el puerto que se ha utilizado en la máquina víctima y el comando que hemos inyectado, en este caso, daemon. Y esto sería como explotar la vulnerabilidad de dict con Python. ¿Alguna pregunta? Las siguientes vulnerabilidades son muy parecidas. De hecho, voy a empezar a reutilizar código porque nos va a servir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vale. Pues como por ejemplo, la de VSFTPD es súper similar, o sea, literalmente podríamos coger esto, MSF, vsftpd.py, pegarlo y cambiar el exploit a ftp vsftpd barra, era la versión 234 backdoor, se llama el exploit. Nos serviría básicamente de forma similar, lo único, no definiríamos el puerto y creo que si lo lanzamos no tendríamos ningún problema. A lo mejor hablo muy pronto. Vale, no, este pelo no sirve con este pelo, con lo cual a lo mejor el de Interact no sirve. Seis 76, EIP, 55. ¿Vale? Vale. Pues si veis, se ha ejecutado pues de la misma forma, o sea, cambiando el payload y cambiando el payload efectivamente y cambiando el exploit, que le hemos puesto el de USFTPD, lo ha explotado de forma similar. En la que cambia un poco y en la que quiero ver con más detenimiento es la de SMB, que es bastante curiosa. Vale. ¿Por qué hay una vulnerabilidad o bueno, existe un método de acceso por SMB por Samba al sistema? Pues básicamente, que quiero enseñaros los puertos, no sé si los tengo aquí. A lo mejor, vale. 539 y el 45, el 445, vale. Pues sabiendo que SMB Client está activo, hay una herramienta que viene dentro de SMB Client que con "-l", bueno, ya sale un poco de spoiler en el autocompletado de la ZSH, pero con un login anónimo y con el parámetro "-l", que nos sirve para listar los recursos disponibles, nos salen las carpetas compartidas a nivel de red de la máquina. En este caso tenemos print $, que es la carpeta para las impresoras, TMP, que aquí ya nos da una pista de "oh no", OPT, IPC y admin, que suelen estar. ¿Qué le pasa a este puerto? Pues básicamente tiene la carpeta TMP está configurada con un ataque de Symblink que se conoce. Esto fue un 0-day que había en Samba en el año 2010. Fíjate si ha llovido desde entonces. Pero bueno, o sea, básicamente se puede utilizar como backdoor, como puerta trasera para acceder a archivos que no se deben acceder. Hay un módulo de Metasploit que lanzándolo, luego cuando nos conectamos dentro de la carpeta nos permite tener permiso a nivel de usuario normal, incluso de root, si no me equivoco. Vale, pues el exploit va de la siguiente forma. Lo vamos a hacer en Python porque en Metasploit, pues bueno, ya sabemos más o menos cómo manejarlo. Esto me va a servir hasta todo esto de aquí. Vamos a utilizar lo mismo. Simplemente lo que viene siendo el tema de la conexión difiere un poquito, así que hasta aquí me vale, puede ser. Bueno, hasta aquí.
pues vamos a utilizar un payload para establecer la conexión. Voy borrando cosas. No ejecuta ningún comando, lo único que se va a hacer es se van a realizar acciones sobre la carpeta. Esto no me vale. Esto de aquí tampoco. Los comentarios estos, bueno, los dejo. Y vale. Aquí todo está bien, en la IP, la contraseña, el puerto. Realizamos la conexión y bueno, lo único que tenemos que cambiar es el módulo. Lo voy a llamar exploit, pero la variable que utiliza es de auxiliary. Y el módulo que utiliza bajo auxiliary es el de admin, smb, samba, symlink, traversal. Y de forma muy similar, pues bueno, definimos esto no nos vale porque definimos la IP del host a explotar. Bueno, vamos a ver los exploit, las opciones que tiene. Options. Y esto, para que no se ejecute. 2, 168, 36, 136, IP. Vale. Da un error. Vale, aquí hay un error. Hay una rata. Vale. Nos saca todas las opciones disponibles que podemos configurar. SMB user, SMB pass, o sea, normalmente los módulos SMB suelen tener atributos por defecto, en plan de que aunque no los vaya a poner son opcionales, por así decirlo. O sea, si nos venimos aquí a Metasploit, y tengo abierta la shell de esta. A ver, sí, mira. Use auxiliary, admin, SMB, Samba, ahí me lo autocompleta, suboptions. Vemos que realmente requerido son dos: la carpeta compartida, el nombre del directorio que va a apuntar a la raíz del sistema de archivos y el puerto y el rhost. El resto pues no son necesarios. Vamos a proceder a configurar el exploit. Pues nada, como hemos dicho, el rhost y aquí la carpetita. El atributo se llama SMBShare y la carpetita, como hemos visto, se llama TMP. Vale. El payload está ya definido, es el que vamos a utilizar, que bueno, como no le vamos a pasar el parámetro, nos lo podemos cargar también. Y esto como que también no nos va a hacer falta, solo queremos ejecutar el payload. Y aquí vamos a avisarnos de que se ha ejecutado. Se ha ejecutado correctamente. Comprobar carpeta TMP con la herramienta SMB Client. Vale. Si todo va bien, pues se explotará correctamente. IP 5552. Vale. Nos dice que bueno, hemos dicho que comeremos la carpeta TMP con SMB Client. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, podemos acceder con esta herramienta. Aparte de listar las carpetas, podemos acceder podemos ejecutar comandos mediante Samba. Pues bueno, SMB Client, y aquí según ponga las barras me va a salir. Aquí me conecto a esta carpeta, me da una línea de comandos, podemos poner help y aquí tenemos todos los comandos disponibles por Samba. Y bueno, ls, ¿qué carpetas hay? Pues bueno, voy a crear una carpeta. Si esta puesta rootf se pone mayo 20, pero bueno, accedemos a ella. Básicamente está haciendo un directory traversal con una vulnerabilidad que nos permite una vulnerabilidad que permite acceder a rutas de sistemas o rutas de archivos que no se deberían acceder de forma normal. Al acceder a esta ruta, y lo que ha hecho el exploit es que básicamente nos monte el sistema entero en una carpeta.
con lo cual tendríamos permiso tendríamos lectura de todo el sistema. Por ejemplo, si queremos ver el archivo LTC password, pues nos vamos a etc, cat password, no hay cat, efectivamente, con more, porque realmente no serviría para leer el archivo. O sea, estamos muy limitados por la funcionalidad que tenga SMB. Pero bueno, podríamos subir un archivo y de ahí a lo mejor podríamos ejecutarlo con algún usuario y obtener una reverse. Bueno, se pueden abrir un montón de vectores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya en la última clase, y esta ya ha sido la última vulnerabilidad porque el resto, tanto la de UseMap Script como la de IRC, son totalmente similares. O sea, cambiar el exploit y el payload si falla o con un payload específico. Simplemente la que cambia un poquito es esta, que no hace falta generar una sesión ni coger la shell ni nada, es simplemente explotar la vulnerabilidad y luego ya comprobarlo nosotros de forma manual. ¿Hay alguna pregunta? Vale, pues nada, hasta aquí sería la clase de hoy. ¿Qué me ha parecido? ¿Alguna opinión? Bastante interesante, la verdad. Bueno, yo sí voy a preguntar una cosilla. Referente a las grabaciones, ¿las subí en algún sitio para que podamos verlas o...? Están en el canal de YouTube de la IP, si no me equivoco. Antonio creo que puede tener el link por ahí, ¿verdad, Antonio? Anda por ahí. Si no, mira, os paso el enlace. Ah, no puedo pasarlo. Vale, si ponéis en YouTube Ape Python Masterclass, os sale el canal de IP TIC, edificación y energía renovable, y ahí están las 3 últimas clases, son las 3 últimas clases que hemos dado. Y para los que estamos apuntados al máster, ¿puedes subir estas presentaciones a la web? Eso me tendría que confirmar Antonio. Yo, de momento, no sé si... Antonio, que no sé si está por aquí. Esa es una pregunta que no, a lo mejor no te puedo responder. Vale, no. Sí, se suben. Vaya, lo que es la plataforma de la escuela se suben. Sí, he visto que se han Se puesto refiere al a PowerPoint, puede YouTube, ser, ¿verdad, Sergio? pero el PowerPoint, sí, eso es justo. La presentación de PowerPoint. Vale. Eso, si Ethan me lo pasa, se Sí, puede yo te lo paso subir. sin problema. Pues ya está. Perfecto. Pues, ¿alguien tiene alguna preguntilla más? O que se haya quedado con alguna duda. Álvaro, que tiene el micrófono abierto, ¿tiene alguna pregunta? No, yo iba a preguntar lo del tema de lo mismo han preguntado, si lo subí ahí a algún lado. Sí, vaya, se sube lo que Pero es ya- la presentación, se sube al canal de YouTube de la escuela. Vale, perfecto, que es IEP, ¿verdad? Instituto Europeo Sí. de No, Perfecto. ¿No? no, es Escuela Internacional de Posgrado. Vale. A ver si encuentro. Vale, sí, aquí lo tengo. Perfecto, entonces. Pues por mi parte, ninguna pregunta. Vale. Entonces, Ethan, muchas gracias por tus 4 clases. Esperemos que no sea la última. Y a los Muchas gracias. asistentes, muchas gracias por habernos seguido en estas 4 clases. Y cualquier duda y demás, tenéis
la web de la escuela y recordad que todavía con estas clases se entra el gusanillo de apuntar al máster de ciberseguridad, en el cual que hay pleno empleo. Estáis aún a tiempo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, chicos, por A vosotros. haber atendido a las 4 clases. Espero que aporten algo en el día a día. O sea, si no lo aplicáis al trabajo, pues bueno, que os sirvan a lo mejor en un futuro lo que hayáis visto en las clases. Y nada, ha sido un placer y espero volver a veros de alguna forma. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buena Bueno, tarde. a vosotros, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.